esperanza has sido tú. ¿A quién podrá acudir sino a ti? En medio de las luchas y problemas que cada día tengo en mi vivir, yo sé que solo tú me das la fuerza para poder seguir y sentir la paz, ver todos mis sueños hechos realidad, tan solo por la fe. Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer en ti. Aumenta mi fe, yo quiero creer en ti. Aunque no pueda ver, no voy a dudar, no voy a retroceder. Yo quiero creer en ti. Yo quiero creer en ti. Mi refugio y mi esperanza has sido tú. ¿A quién podrá acudir sino a ti? En medio de las luchas y problemas que cada día tengo en mi vivir, yo sé que solo tú me das la fuerza para poder seguir y sentir la paz, ver todos mis sueños hechos realidad, tan solo por la fe. Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer en ti. Aumenta, aumenta mi fe. Yo quiero creer en ti. Aunque no pueda ver, no voy a dudar, no voy a retroceder. Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer en ti. Aumenta, aumenta mi fe. Yo quiero creer en ti. Aunque no pueda ver, no voy a dudar, no voy a retroceder. Yo quiero creer en ti. Yo quiero creer en ti. Cante conmigo. Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer en ti. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Yo quiero creer en ti. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, no voy a dudar, no voy a retroceder. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, no voy a dudar, no voy a retroceder. Dilo fuerte, aunque no pueda ver, no voy a dudar, no voy a retroceder. Aunque no pueda ver, no voy a dudar, no voy a retroceder. Yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en ti, Voy a creer. Qué emocionante cuando recuerdo los viajes que yo hice a Israel. Algunos los hice solo,
varios viajes los hice totalmente solo. Ese es mi saludo de hoy. Así que saludo a todos ustedes. Abrazo fraternal a todos. Besos y bendiciones para todos ustedes. Pero iniciando este programa y oyendo a este joven cantar y viendo estos videos de Israel, pues me conmueven el tiempo, los años que yo fui allí. Fui solo. La primera vez fui acompañado del doctor Miguel Rodríguez, que Dios lo bendiga. Su esposa Raquel ya hace años pasó al Señor y él es una bella persona y su familia entera. Yo lo aprecio mucho y hace tiempo que no veo al doctor Rodríguez. Después, varias veces viajamos él y yo solo a preparar el camino, parábamos en España y después íbamos allá a Israel. Me recuerdo de Jorge, me recuerdo de Josie, me recuerdo de toda la gente. Ahora todos los nombres no los recuerdo, pero gente que me trató muy bien, Israel. También recuerdo los viajes a Egipto. Aunque todo el mundo allí se llama Mohammed, pero había un Mohammed que hicimos mucha amistad y tenemos historias de él tremenda. Una de esas historias subiendo a lo que se dice que es el monte Sinaí, con mis 2 hijas. Fue una experiencia tremenda. Pero esto de Israel, pues, me recuerdo las veces que fui solo. Unas navidades fui a hacer unas transmisiones para la cadena del mediodía, mi programa de radio en aquel entonces. Entrevisté al alcalde de Belén, estuve transmitiendo desde la Nochebuena, desde la plaza de Belén. Estuve cuando estaban la antifada, estuve en el lado con uno de los hijos de mi amigo Nissan, que había fallecido. La familia Nissan es la única familia allá en esa parte de lo que llaman el área de Belén, que todavía, yo creo que en todo el mundo, es la única familia completa que todavía controla y habla arameo. Son ortodoxos, son cristianos ortodoxos, creo que griegos, pero son árabes. Y una familia bien tremenda. Ellos tienen un restaurante que es lo mejor que yo he visto en el mundo, junto con un sitio de vender cosas de turismo. Y es una familia muy tremenda. Y su hermano Jorge me recibió porque su otro hermano, que había muerto, que éramos bien amigos, y en un viaje que di solo me recibió Jorge y fue una experiencia de transmitir directamente uno de sus hijos, mandando una guaguita a un vehículo Mercedes-Benz, una SUV, y me llevaron al lugar donde porque se estaban disparando de lado y lado, como está pasando en estos días, y me llevó al área palestina, el área donde ellos controlan aquello, donde estaban cayendo los cohetes, y desde ahí hice una entrevista, hice una transmisión. Entonces Jorge, el hijo de Jorge, decía, vamos de aquí porque no sabe cuándo va a caer un cohete. Entonces estuve allí, después pasé al lado israelí y allí fui con el guía, fui a la zona a donde caían los cohetes que los árabes de Palestina enviaban a Jerusalén. Es decir, que en un barrio de Jerusalén donde caían los cohetes, se veía la distancia. En pleno viaje fue eso, pleno viaje. Creo que ese viaje fue en Navidades y me recuerdo ya oscurecido, porque primero fui al lado de Israel, donde caían los cohetes, y el que estaba conmigo estaba bien nervioso. Después pasé al lado árabe, cruzando la parte de Jerusalén hacia Belén, y entonces de ahí tuve que coger un taxi porque no había nadie esperándome. Entonces el hijo de Nassim me dejó en la frontera, allí cogí un taxi y era ya oscuro porque había estado entrevistando al alcalde árabe de Belén, había estado transmitiendo desde la plaza, ya era de noche. Recuérdese que las 12 del mediodía acá era de noche allá. Yo estaba transmitiendo para la cadena,
habían 7 horas ese momento de diferencia, eran como las 8 de la noche o algo así. Yo lo que sé es que cuando veníamos caminando, el chofer y yo estábamos hablando sobre la situación y empezamos a hablar de la profecía. Y yo le dije, bueno, pues este es el comienzo de las cosas. Y empezamos a hablar y uno sentía la tensión de ese momento en la ciudad más histórica, más importante del mundo, Jerusalén. Y es una experiencia que guardo. Estaba solo. Me recuerdo que en ese viaje también Jorge, creo que fue Jorge, no sé si, creo que Jorge o Josie, uno de ellos, me llevó a la tumba del profeta Samuel, que queda cerca de una zona que estaba en alzamiento del lado árabe, que no recuerdo el nombre ahora, pero puede ser que más tarde lo recuerde, y estaba a 15 minutos de donde estaba toda la rebeldía, cruzar allá, estaban las tropas israelíes, y a 15 minutos estaba en una loma donde está la tumba del profeta Samuel. Ahora, para los judíos eso es sagrado, entonces allí tienen custodia militar y me permitieron entrar, eran las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, entonces yo le digo, creo que fue Jorge el que fue conmigo. Y dije, Jorge, pues yo voy a subir ahora arriba. Y subí al techo del monumento donde está la tumba del profeta Samuel. Y hice hacía un frío porque era diciembre, hacía un frío tremendo. Yo estaba solo junto con Jorge, el guía, y transmití desde allí. Y fue una experiencia increíble, hermano. Estábamos cerca de donde estaba toda la revuelta, que ahora no recuerdo el nombre de ese sector, que está bajo la autoridad de los comunistas islámicos, porque son yihadistas islámicos, pero son comunistas también, de Hamas. 15 minutos y allá abajo estaba todo el tiroteo y todas las cosas. Pero era una noche fría, de Nochebuena, y yo estaba trepado, había sido un día largo, hermano. Y me trepé allá arriba y transmití para Puerto Rico. Muchas veces fui con grupos junto con el doctor Rodríguez y su esposa, Raquel, que ya fue, y sus hijos. Están casados y todos fueron mis hijas, Kim y Catherine. Y algunas veces fui con grupos solo, yo dirigiendo los grupos, y las últimas, si mal no recuerdo, las últimas 2 veces que estuve en esa zona fue con Belén y creo que, no estoy seguro, creo que Jorge Isaac estaba pequeñito. Es decir, que anhelamos volver y todo lo que pasa en esa zona, pues no, tengo grandes amistades allí. Y siendo que en ese proceso de esos 13 años fue que yendo a los archivos de las raíces etimológicas, los judíos pues se profundizaron en mis raíces genealógicas y descubrieron que yo venía de la descendencia del rabino más famoso del siglo XV en Alemania, que durante la persecución que hubo de Lutero, porque mire cómo dice la Biblia, Dios no nos escoge por lo perfecto que somos, hermano. El que se crea perfecto aquí debe envolverse, decía, yo tenía un maestro, Marcelino Lamboy, era maestro en el seminario de varias materias, y él nos decía en las clases, el que se cree santo y perfecto debe ser envuelto en papel celofán y enviarlo para el cielo. Así que aquí todos somos imperfectos. Todos en el lenguaje de los campesinos, de los guajiros, de los jíbaros, dice que no tiene dinga, tiene mandinga. En otras palabras, que todos tenemos algo, alguna falla, algo que no está bien. En algún momento fallamos, en algún momento, porque pecado no es solamente adulterio y matar, hay muchas cosas que son la ofensa verbal, los pensamientos donde pensamos mal de las personas y nos arreglamos con Dios, pero todos tenemos hasta pecados ocultos, cosas, amarguras escondidas en el corazón. Así que lo que Jesús le dijo a los fariseos que tiraron la mujer aquella a sus pies, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, pues no es nada nuevo. Entonces, pues Lutero era un monje católico, apostólico, lo que le quiere de Roma,
Y entonces era el tiempo cuando había un tal Tyndale, que era otro monje que vendía indulgencias. Recuerden que se inventaron el purgatorio. ¿Sí? Y es algo de que he estado hablando en mi Facebook, que ustedes lo van a escuchar por aquí también. Constantino, aunque muchos lo proclaman como un gran instrumento de Dios, realmente abrió las puertas a todas las herejías que luego parecen, porque no era la iglesia pentecostal, ni era la iglesia evangélica, era la iglesia primitiva de los cristianos, la iglesia cristiana, que por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquia, Grecia. Y la iglesia católica toma forma años después, ya en el año 313, Constantino llega al poder y hay una lucha por el trono de Roma, por quién va a controlar a Roma, y Constantino, su madre, se ha convertido al cristianismo, pero él no. Entonces él se alega que miró al cielo y vio una cruz que le dijo, por esta señal triunfarás, conquistarás, y entonces llega a Roma y toma el control y convierte la religión cristiana en la iglesia oficial del Estado. Y entonces ahí es que empieza la decadencia de la iglesia, en cierto sentido, y empiezan a entrar las herejías paganas, y todo es una historia que si oye uno de los programas que estamos transmitiendo de Facebook, que se transmiten aquí también en la cadena y se transmiten por Facebook, va a oír esa historia de qué fue lo que pasó. Por eso, quizás muchos lo consideran un gran héroe, pero el remedio fue peor que la enfermedad. La iglesia crecía bajo la persecución, pero una vez que esto vino, la convirtieron en una entidad política y ahí es que viene toda la corrupción luego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero señalar es, mis amados hermanos, que uno retiene esa realidad de que Dios, lo vil, lo menospreciado del mundo, escoge Dios para avergonzar a los sabios de esta tierra. Pues si viene a Lutero era un monje, y cuando Lutero se convierte, porque él empieza a ver este Tyndale, ya eso del purgatorio no existía, eso se lo inventó Roma, en esa perversión teológica que hubo, en esa desviación. Este monje se da cuenta de que es algo raro. Este tipo andaba recogiendo, la moneda más o menos no era en papel, era en moneda de oro, de plata, lo que fuera. Y entonces él decía que cuando caía en la cajita el dinero, el alma saltaba un poquito más fuera del purgatorio. Se inventan la teoría, la herejía, la falsa doctrina del purgatorio, de que la gente va a este sitio y de ahí pues se van haciendo una forma de colectar dinero según las misas y cosas, los van sacando para llevarlo a la gloria. Pero Lutero, que era un monje que estaba buscando a Dios, como hay miles de monjas y sacerdotes que aman al Señor y que están ahí porque tienen un amor por Cristo, pues así era Lutero. Entonces Lutero se pone a escudriñar y dice, esto no puede ser. Este tipo está recogiendo dinero para sacar gente de un sitio llamado el purgatorio. Ha convertido esto como cuando Cristo limpió los mercaderes del templo. Y Lutero empieza a decir, pero ¿cómo se puede justificar el hombre? Este hombre está diciendo que por dinero, por obra se justifica. Entonces, según la tradición, algunos creen cómo fue que estaba buscando en el ático de la iglesia y se recuerda que en aquel tiempo estaba prohibido que los feligreses leyeran la Biblia. Entonces, pero los curas tenían Biblia y lo que había entonces ellos, él trae este manuscrito y empieza a leerlo y dice que cuando se alega, esta es la tradición, pero de todas formas algo ocurrió, que entonces él se pregunta, como Job, ¿cómo se justificará pues el hombre para con Dios? Y en el Romanos 5, en el libro de Romanos 5:1, buscamos en Romanos, Dios años después de esto, Romanos 5:1, Dios le contesta a Job y le contesta a Martín Lutero, que es un monje que dirige una iglesia, y alegamente, ya sea que encontró el libro, que sea como dicen algunos que se le cayó por la escalera y cuando abrió la Biblia encontró Romanos 5:1 que dice justificados. Romanos 5:1 dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien claro. Justificados, Romanos capítulo 5, verso 1. Esto es muy importante, porque aquí no solo le está contestando a Job, cuando dice cómo se justificará al hombre para con Dios, le está contestando a Martín Lutero. Ponme de nuevo el versículo ahí, dice Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Los que estamos aquí, que no somos justificados por nuestra perfección, por nuestras obras, no por obras para que nadie se gloríe, aunque la fe sin obra es muerta, pero es producto, no la salvación. La salvación produce obras, pero la salvación no es producto de obras. Somos justificados pues que creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. Dice, si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Todo el que confesara que Jesús es el Señor de su vida. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Esto es importante que lo entendamos, hermano, comprendamos claramente que Dios obra y opera en formas increíbles. Pues Lutero se convierte al Evangelio. Luego hace un escrito de 95 tesis, 95 razones por las cuales él abandona la Iglesia Católica. Y no abandona, no, perdóname, quiero corregirme. Él no quería abandonar la Iglesia Católica. Él era fiel a la Iglesia. Lo que él quería era, por 95 razones, las 95 tesis que clava en la Catedral de Wittenberg, es las 95 razones por las cuales tiene que cambiar. Él lo que quería era reformar la iglesia, él no quería irse, él quería reformar la iglesia. Y cuando empieza a ver la oposición, él escribe este escrito de 95 tesis, las 95 razones o errores que hay en el catolicismo romano, que están contrarios a la Biblia, contrario al cristianismo, y va y lo clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania. Y ahí empieza prácticamente la persecución de Roma contra Lutero, y él forma un grupo que luego se llama el grupo luterano, luteranismo, por ser fundado por Lutero. Ahora, el hecho de que Lutero se convirtiera, el hecho de que Lutero confesara sus pecados, el hecho de que saliera de muchos errores, era imperfecto, era un tiempo diferente. No había los conocimientos, las herramientas que hay hoy en día. Pero entonces, conforme a la luz de lo que él recibe a Cristo y Dios lo recibe así, con esa imperfección. ¿Por qué digo esto? Porque él continuó con muchos errores que él no veía que eran errores. Pero lo importante fue que él se convirtió, que él confesó su pecado. El cambio lo hace Dios, hermano. El tiempo Dios va llevándonos. Él nos lleva por buen camino. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nosotros tenemos que tener paciencia con la gente que viene a Cristo. Tú no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. La gente, lo que primero pasa es que tú tienes un encuentro con Cristo y tú te arrepientes y hay una limpieza de pecado y empiezas a crecer. Porque entonces viene la santidad continua, que es la perfección, el perfeccionamiento. Lo otro es la santidad con la cual te apartas para Dios, te separas para Dios. Pero entonces el proceso de santificación es poco a poco, la persona va iluminándose, va corrigiéndose, el Espíritu Santo, y nos recibe tal y cual somos. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene y yo no lo he hecho. Bueno, mucha gente, por eso a veces la gente se pregunta y dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que esta persona hable todavía así? ¿Cómo es posible que tenga estos arranques, hermanos? Porque el proceso de santificación en perfección, que sería la palabra, de corrección absoluta, es hasta que nos muramos, hermano.
Aún el día que nos moramos todavía tenemos cosas que Dios tiene que cambiar en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Lo importante lo hizo ya. Fue conversión, salvación, redención de pecado, justificación. Entonces, es importante que entendamos que esa parte de la santificación es una parte sumamente progresiva. Ahora, pues se quedan, como le pasa a muchos, se le quedan muchas cosas. El cuñado mío, que era el que ya murió, Ángel López, que era el esposo de la hermana de la que era mi esposa, que también ya murió, se fue con el Señor. Ángel López se está muriendo en el hospital y Dios, yo estoy en un ayuno de 7 días y iba para Naguabo a predicar a la plaza y Dios me dice, corre al hospital de veteranos que tienes que orarle a Ángel López. Bueno, Ángel López teníamos siempre un problema porque fumaba, bebía mucho y un día le dije, aquí tú no entras si estás fumando. Y el hombre era respetuoso. Y ese día, son como las 6 de la tarde y yo voy para Naguabo. Y Dios me dice, aunque tienes la campaña esta noche, tienes que parar en el hospital de veteranos. Entonces yo no me importó nada, llegué tarde a la campaña, pero paré en el hospital de veteranos. Ahí estaba toda la familia. Ahí estaba su esposa, estaban familiares que le permitieron estar allí. Entonces cuando yo entré, yo pedí permiso, me llevaron intensivo, donde Ángel estaba aparentemente inconsciente. Entonces yo le hablé y le dije, Ángel, me oyes, si me oyes, sé que no puedes hablar, abre y cierra tus ojos 2 veces. Y lo hizo. Ahora, entiéndame, le hablé de su salvación, le hablé de su condición, le hablé de su alma, le hablé del plan de salvación, el amor de Cristo. Entonces, le dije, Ángel, no podía hablar, sé que no puedes hablar, pero si me oyes, cierra los ojos 2 veces y abre. ¿Quieres que yo ore por ti para convertirme? Hizo lo mismo, cerró los ojos, lo abrió. Entonces, ahí yo empecé a orar por él, orar por él, orar por él. Y entonces al final, confiesas a Cristo como Salvador, cerró los ojos, los abrió, pedí de perdón por todo. Bueno, todo el proceso. Y terminé, oré por él, me despedí. Me dicen que cuando salí, recobró el conocimiento total de poder hablar, de moverse. A los pocos días lo dejaron ir del hospital, ya no estaba en estado crítico, pero se quedó con un proceso, se quedó fumando porque él tenía un problema, el licor, eso inmediatamente Dios lo liberó. El otro problema eran que mezclaba el licor con las píldoras y eso pues se acabó, pero se le quedó el cigarrillo. Y estuvo 6 meses fumando después de convertido. Y entonces yo le dije, el Señor es el que va a hacer la obra. Hermano, y Dios, como Él era, cuando tú pones de tu parte, y Él empezó a decirme, Rasky, pues pongo de mi parte, tú pones de tu parte y Dios va a hacer el resto. 6 meses después de Él estar orando y haciendo un esfuerzo, porque era difícil dejar el cigarrillo, salvo ya, por fe, dice la palabra que Dios es el que hace la obra. Que Él es suficiente para terminar la obra que empezó. Un día va a un culto del pastor, entonces era Martínez, y el hermano Martínez, Héctor Martínez, tenía un grupo, estaba empezando una iglesia y fue él a la casa de él, estaban en la casa de Ángel, y de momento una hermana se levantó y la agarró por el cuello aquí, le oró y lo sacudió, y de ese día en adelante Ángel López más nunca fumó un cigarrillo, hermano. Y era salvo, pero tenía esa debilidad. Así que si tú pones de tu parte, si tú estás dispuesto a cambiar, Dios va liberándote. Y llega el momento que Dios cambia tus tinieblas en luz. Dios hace el milagro. Entonces ten paciencia. No es que uses excusa para seguir andando, no. El cambio lo hace Dios y tú pones de tu parte. Ahora, Ángel López llegó a ser el mejor voluntario porque no tenía sueldo, voluntario con su esposa, su hijo, su suegra en el ministerio, que era también mi suegra. Y llegó, todos ellos han muerto, menos la esposa.
que los cuidó a todos, cuidó a la mamá, Miriam Martínez, cuidó a la mamá, cuidó al esposo hasta la muerte y cuidó también a su hermana hasta la muerte, que era mi esposa, que hace años que pasó a morar con el Señor. Bueno, el asunto es que Ángel se convirtió en un instrumento, el mejor correo de un ministerio, porque él había trabajado en el Correo Federal. Pues Ángel, el mejor correo lo hizo, él puso a funcionar el ministerio de una forma tremenda. Compramos máquinas, computadoras. Yo echo de menos esos días porque era tan tremendo y las correspondencias que llegaban eran así en saco y las que salían eran en bandejas por miles de cartas que salían. Ya no es lo mismo. Por eso cuando tardamos en mandarle una carta, entienda que ahora los únicos que estamos trabajando, primero mi esposa Belén, que está haciendo un trabajo extraordinario con la correspondencia. Después yo le ayudo en redactar, ella me ayuda en redactar, me ayuda en eso. Yo le ayudo en llevar la correspondencia. Y Isaac le ayuda a poner las cartas. Entonces, entre los tres estamos haciendo en lo único espacio que tenemos, la sala de casa y un rinconcito de la oficina que no existe, que es donde estamos tratando de reconstruirlo y esperamos que Dios nos dé los recursos y podamos hacer de aquello hasta un estudio para transmitir la cadena de Facebook y todo hacerlo desde allí. Bueno, Ángel se fue con el Señor y se fue con el Señor, pero fue una bendición. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que el que hace el cambio es Dios. Entonces cuando entendemos lo de Lutero, pues Lutero, la razón que mis ancestros, especialmente ese rabino famoso del siglo XV, del cual usted ve la diferencia, Raschke, pues era como decía un Raschkehoff, un nombre así judío, alemán, pero más judío. Pero entonces cuando viene Lutero seguía creyendo que los judíos eran culpables de la muerte de Cristo y hizo un ejército para defenderse del ejército del Papa y también perseguía a los judíos a muerte. ¿Cómo usted explica eso? El hombre que dirige la reforma, Dios lo salva, pero sigue creyendo y Dios en su misericordia lo usa. ¿Y quién dudará de lo que Dios hizo en su alma? Son misterios que usted no conoce. Deja mejor las cosas a Dios, hermano. Y mató miles de judíos. Mi familia en aquel entonces se convirtió al luteranismo por el siglo XV, siglo XVI, XVII, XVIII. 5 siglos se pierde la identidad, hermano. Eso también lo salvó del exterminio, porque la familia nuestra que vivió durante Hitler en Alemania, pues no eran considerados, ni sabían que eran descendientes de judíos, si no lo hubieran matado. Mis abuelos llegaron a Wisconsin, abrieron lecherías, lo que llaman lecherías, cosas de ganado y leche, y luego mi padre se mudan a Texas, y en Texas pues nace mi papá. Y tengo familia en Alemania y algunas que no sé, en Estados Unidos. Nunca he visto a ninguno de ellos. Eran millonarios. Todo eso, ahí tiene una historia larga. Como no querían saber de los negros, y mi abuela era negra, pensaba que iban a ser un negro. Se opusieron a mi papá a casarse con mi mamá que no era cristiana, le escogió una revancha, se volvió nacionalista, una historia larga. Me hizo perder hasta, cuando mi papá murió en la guerra, me hizo perder hasta los beneficios de veteranos que tenía. Y me hizo perder las herencias que tenía. Pero gané una herencia mayor, que es la herencia de la salvación. Eran millonarios. No sé si algún día aparecerá algo por ahí. Nunca he ido más de estar en el aeropuerto en una ciudad de Alemania, haciendo parada para cambiar de avión, pero nunca he viajado en Alemania. Lo más que he estado en el aeropuerto, cuando el avión de Luftwaffe, ¿cómo se llama? Se me olvida cómo se llama la línea aérea alemana, cuando aterrizaba allí. Esa es la historia de por qué Dios usa gente que usted no comprende para nada, hermano. Entonces,
Nosotros vemos a Israel como ¿sabe? Llevo en mi corazón cada vez los recuerdos que tengo de las veces que he ido allí y todas las experiencias que he tenido allí, experiencias en diferentes partes, he visto milagros, he visto la manifestación de Dios. Pero en estos días, ustedes ven lo que está pasando en Israel. Y vamos a pasar esto porque quiero entrar en un detalle profético de lo que está pasando en Israel. Vamos a ir un momentito a los archivos recientes de video de lo que está pasando en Israel y qué significa, qué anticipo, qué antesala es lo que está pasando en estas horas en Israel y los ataques que están cayendo sobre por primera vez en años, en décadas sobre Jerusalén. Vamos a pasar allá ahora a Jerusalén. Israel ha bombardeado la Franja de Gaza dejando al menos 20 palestinos muertos y más de 60 heridos. El ataque se ha producido en respuesta a unos misiles lanzados desde este mismo enclave hacia el área de Jerusalén. La escalada de violencia en la región ha ido en aumento en los últimos días y sobre todo desde que este pasado lunes se produjeran fuertes enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos en la explanada de las mezquitas que dejó más de 300 heridos. Al menos 20 palestinos, incluidos 9 menores de edad, han muerto en bombardeos de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes desde este enclave palestino con dirección a Jerusalén. Además, hay 65 heridos. Israel ha bombardeado la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de hasta 7 proyectiles desde este enclave con dirección Jerusalén, epicentro de una oleada de protestas que ha provocado grandes disturbios entre manifestantes palestinos y la policía israelí. El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparecido para advertir de que Israel responderá con gran fuerza a los ataques con cohetes desde Gaza. Esta escalada se produce después de las advertencias del grupo palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, que ha amenazado a Israel por la represión de las protestas de los palestinos en Jerusalén Este. Al menos 20 palestinos muertos en Gaza, entre ellos 9 niños, en una de las jornadas de mayor tensión de los últimos tiempos en la zona, tras los bombardeos de represalia del ejército israelí en respuesta a los cohetes lanzados desde la franja, algunos disparados hacia Jerusalén. Además, grupos de jóvenes palestinos se concentraron en la puerta de Damasco para impedir una marcha ultranacionalista judía durante el denominado Día de Jerusalén, que fue interrumpida. La Unión Europea pide hacer todo lo posible para rebajar la tensión. La situación respecto a los desahucios de familias palestinas de Sheikh Jarrah y de otras zonas de Jerusalén es un asunto de seria preocupación. Quiero reiterar que ya hemos estado diciendo que este tipo de acciones son ilegales bajo la legislación humanitaria internacional y además avivan las tensiones sobre el terreno. El tercer día consecutivo de incidentes terminó con más de 300 palestinos y 16 policías israelíes heridos y con un gran incendio en la zona de la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, ustedes están viendo lo que estaba diciendo en unos programas anteriores, que yo estaba hablando de la vez de las muchas veces que me iba a orar ahí donde ustedes vieron el muro occidental, que algunos llaman el muro de los lamentos, pero el verdadero nombre es el muro occidental, que es lo que queda del templo. El resto de lo que queda del templo está debajo de la mezquita Al-Qarla, que es esa de la Duma Dorada, que lo construyó el Imperio Otomano para impedir que ahí era donde estaba el templo original, el último templo de Herodes, de judíos, y ellos para impedir eso y que el Mesías llegue y se siente y llegue allí y se manifieste allí, pues han hecho todo eso, el cementerio islámico, la puerta dorada cerrada, pero nada de eso va a impedir. Cuando Cristo venga, nada de eso va a impedir. Cristo va a entrar, va a poner su pie sobre el Monte de los Olivos, se va a partir en dos, va a entrar por ese mismo valle de Josafat, va a pasar, si es que está todavía, si el terremoto ha dejado el cementerio, lo que queda allí, las puertas van a estar abiertas,
y el templo va a estar construido ya. ¿Por qué? Porque el día que yo fui a orar, esto hace años, frente al muro, entre 11 y 12 de la noche, y me recuerdo que el que me acompañó fue Yossi, y entonces aquí habían 25 rabinos a mi alrededor. Yo miré así para atrás. De momento, cuando me oyeron alabando a Dios y me oyeron profetizando, me rodearon 25 rabinos. Aquí está mi intérprete, aquí está el muro, aquí estoy yo orando frente a ese muro, y de momento recibo no un sueño, no una visión. En la visión veo que Jerusalén está temblando, temblando, temblando como nunca antes, un terremoto. Cuando miro a mi izquierda, quiero que si es posible me pongan ahí un visual de los que tenemos ahí, de los que muestra la mezquita dorada, me la pongan un momentito porque quiero señalar lo que Dios me mostró con eso, ¿ok? Ya sea por un momento, cualquier visual que tengamos ahí que muestre la mezquita dorada, la parte esa de oro, que esa es la mezquita de Alcalá, como le llamen, que eso es lo que Dios me mostró hace años que iba a pasar. Bueno, no podían tumbarlo los israelíes, el gobierno no lo puede hacer porque se crea una crisis internacional. No lo pueden tumbar los ortodoxos porque se crea una crisis internacional y es ilegal. Pero Dios, que es todopoderoso y que el plan de Dios es que allí se levante el templo final donde entrará el Mesías, puede hacerlo. Entonces, esa noche cuando estoy orando, indiscutiblemente, cuando estoy en oración, veo que Jerusalén empieza a temblar, un terremoto increíble, y miro porque estoy mirando hacia el muro, y a mi derecha, a la derecha mía, déjamelo ahí quieto, eso que usted ve ahí es la mezquita esta de Escal. Ellos no adoran allí, eso es para ellos, es donde está la piedra donde supuestamente Abraham fue a matar a Isaac y de donde Dios proveyó el sacrificio. Pues ahí yo pude entrar una vez, pero ya no permiten a nadie entrar. Entonces, ese edificio que usted ve ahí, entonces yo estoy al lado opuesto, estoy orando, y cuando Dios empieza a hablar, dice que mire para un lado, está temblando la tierra, eso de momento se derrumba por completo, Dios lo va a tumbar. Dios me dijo, yo la derribaré, mira a mi siervo. Y entonces veo en la visión como esa cosa que usted ve, esa mezquita que fue puesta ahí por los turcos otomanos, se derrumba por completo, se viene al piso y lo que hay es escombros. En ese mismo momento que estoy viendo eso, estoy hablando en inglés, Yossi está traduciéndole en hebreo a los 25 rabinos y ellos están diciendo shalom, amén, y alabando a Dios, y shalom, shalom, y gritando a mi alrededor. Están histéricos porque están recibiendo una palabra profética de cómo Dios va a deshacerse de este estorbo público que los turcos otomanos radicales islámicos hicieron creyendo que iban a impedir para la llegada del Mesías. Usted ve por ahí para abajo, por ahí ese es el valle de Josafat, y por ahí usted va a ver la puerta dorada, por ahí usted sigue subiendo. Todo eso es donde Cristo, eso se va a abrir en mitad y Cristo va a entrar, los santos millares de ángeles con él, la iglesia con él. Entonces descenderá sobre el monte de las olivas. Esto se partirá en dos. Él caminará y entrará por la puerta dorada, entrará al templo que estará y se sentará en el trono de David, en el lugar donde se sentará. Una cosa increíble, como el Mesías, como el Rey de Reyes, porque él viene a ser el Mesías, el Rey de Israel, el Rey de Reyes del universo. Entonces allí mismo descenderá. Entonces cuando estoy dando toda esta, digo que miro a mi izquierda, ahora a la izquierda mía, cuando miro a mi izquierda, entonces era todavía de noche. Y estoy hablando en inglés, profetizando en inglés, y digo, y ahora estoy viendo, I am seeing these different rabbis with the shofars. Estoy viendo los rabinos, veo uno que se levanta sobre uno de los montes de Israel con el shofar en la mano y tocando el shofar a todo fuerte. Ahora, Samaraya. Y entonces empiezan a descender miles de rabinos, miles de judíos ortodoxos
con su indumentaria negra, preparados como ya han preparado 10,000 para asumir el control de los sacrificios, porque ellos todavía no entienden que el Mesías viene. Todo esto pasa antes de que Cristo descienda. Esto va a pasar durante las finales de la gran tribulación. Esto va a pasar en un momento dado, antes de que venga Jesús descendiendo. Cuando Jesús descienda, ya estará edificado el templo, que lo tienen preparado en un almacén, en Jerusalén. Están preparando 10,000 hombres rabínicos que están siendo sustentados por la comunidad judía de Williamsburg, Brooklyn, y están preparándolo para ellos. Creen que ellos van a establecer los sacrificios y todo. Entonces, cuando yo estoy viendo esa revelación, los veo bajando de todas partes para tomar control, miles, mientras veo un rabino tocando el shofar como señal y empiezan a tocar shofares de todas las lomas y montañas de Jerusalén. Entonces veo en la visión que llega el momento que surgen por miles y toman control para que no pueda más nadie tomar control, asumen el control y entonces comienza la reconstrucción, la construcción del templo final donde el Mesías entrará. Bueno, hermano, aquellos judíos brincaban, alababan a Dios, y esa experiencia nunca se ha borrado de mi mente, hermano. No sé cuándo volveré a Jerusalén de nuevo, pero ansío volver. Tengo una invitación especial y no quiero ir como turista. Los que puedan ir en excursiones, háganlo mientras puedan. Es una cosa maravillosa, pero les quiero decir bien claro que desearía ir con mi hijo y mi esposa y pasar una semana que no sea como líder de un grupo, que pueda tener la libertad de ir donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, no como cuando voy en un tour que tengo que estar sujeto porque es un grupo grande y tengo que dirigirlo, pero llevo esa experiencia en mi corazón. Hermano, todo lo que nosotros estamos viendo, eso que vemos, esos ataques son el preludio de lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 38. Vamos a leer el capítulo 38, versículo 1 en adelante, lo voy dando los versículos, de Ezequiel profeta. Ezequiel profeta, capítulo 38, verso 1 en adelante. Y vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Jehová diciendo, verso 1. En el verso 2 dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal, y profetiza contra él. Ahora, quién sabe si en el próximo programa tenga que continuar esto, porque es tan profundo, pero dice, en el verso 12, en el verso 2 del capítulo 38 de Ezequiel profeta, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Ahora, ¿quién es Gog? ¿A quién se refiere Gog? Se refiere a un líder ruso. Tierra de Magog. Rusia es, Magog es lo que significa Rusia, la tierra del norte. O sea, Magog significa la tierra de Rusia. Será un príncipe, un líder ruso. Oiga bien claro, hermano, como todo esto va cayendo en su sitio, Hamas, Hezbollah y todos estos grupos están siendo respaldados por Rusia en este momento, respaldados por Irán. Pero hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog. Gog significa el líder que estará lidiando a Rusia en ese momento, en tierra de Magog. Magog significa tradicionalmente Rusia. Príncipe soberano de Mesac y Tubal, y profetiza contra él. Ahora, ¿qué dice esto? Mesac es Moscú y Tubal es lo que ahora se llama Tubalski, la ciudad de Tubalski. Así que entienda bien, ya hemos identificado, la profecía viene contra el líder ruso, contra la tierra donde él gobierna Rusia y contra el príncipe soberano de Moscú y Tubalski, que habla de la nación rusa y profetiza contra él. Vamos al verso 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesac y Tubal. Entonces en el verso 3, vuelvo y repito, lo voy a leer de nuevo. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesac y Tubal. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
Quiere decir que Dios está airado con este gobernante. No sé si será Putin. Antes decían que era, hasta llegaron a decir que Gorbachev era el anticristo. Otros dijeron que era Khrushchev. Otros dijeron que eran Kissinger. Algunos decían que era Ronald Reagan. Todo eso son locuras del momento, ignorancias. Ahora, ¿quién será ese gobernante? Puede ser que sea Putin, puede ser que no lo sea, pero será un gobernante ruso, y dice bien claro, y dice que Dios está contra él. Dice, y yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Misac y Tubal. ¿Qué quiere decir príncipe soberano? Será un gobernante ruso que tiene gran poder sobre Rusia. No va a ser un mejije. Y luego termino en el verso 4, para luego en el siguiente programa continuar abundando sobre esto. Y tengo 2 o 3 cosas más en el próximo programa que quiero abundar, pero pienso en el próximo programa hablar de esto, terminar esto. Verso 5, verso 4, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes. A veces uno piensa, hermano, que todavía no se usan, pero todavía se están usando caballos y jinetes en las guerras que se pelean en estos sitios. Además, si no es eso, está hablando de tanques, está hablando de armamento armado, todo esto. Y dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes en todo equipados. Es decir, que este es el ejército, que puede ser caballos literalmente, pero yo me inclino más a creer que sean ciertos elementos de carros armados, modernos, tanques modernos, equipos modernos que traerán a esta batalla y te sacaré a ti. Es decir, que Dios mismo los va a empujar para que sean desenmascarados, para que el mundo sepa y se sepa quiénes están detrás de todo esto. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipados. O sea, van a estar equipados, hermano. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, armamentos. Y luego termino con esto, y después esto lo emplearé en el próximo programa. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Torgamar de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos. Prepárate y apercite, verso 7, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. Hermano, esto habla de una gran batalla. Lo que acabamos de ver que está pasando en Israel es nada más que el preludio, el preámbulo. En la frontera 50, 40 kilómetros de Siria hay tropas que están lanzando cohetes también y ejércitos preparados iraníes disfrazados de sirios. Hay tropas rusas en Siria ahora mismo. El escenario está listo para esta gran batalla que algunos llaman la batalla de Armagedón, la batalla de Gog y Magog, lo que sea. Va a ser un gran momento histórico en el cumplimiento profético. Y el que todo esto se esté moviendo ahora, este preámbulo se está manifestando, quiere decir que el que ha de venir vendrá y no tardará. No, bien claro, el que ha de venir vendrá y no tardará. Viene ya. Maranata, prepárate pueblo, prepárate descarriado, prepárate no convertido, prepárate iglesia. Todo el escenario está preparado para el confrontamiento final, que será preludio del gobierno del anticristo, que será preludio, primero el arrebatamiento de la iglesia y 7 años después el aparecimiento de Cristo sobre todo el mundo. Sea la paz de Dios y bendición con todos ustedes. Terminamos cantando, proclamando que los milagros están hechos y todo lo ha hecho Dios en ti, cantando alabanzas en el nombre del Señor. Mi Jesús.
saldré, y no saldré. Mi Jesús me sanará. No saldré de aquí igual. Yo no saldré de aquí igual. Mi Jesús te sanará. No saldré de aquí igual. No saldré de aquí igual.